El video que verás a continuación presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. se recomienda discreción. La desaparición del amante de la naturaleza, Gary Hinch, impactó a la nación cuando compartimos su historia. Capturó los corazones y los temores de millones. Desde entonces, todos lo han buscado. Desde guardabosques hasta paracaidistas se han ofrecido para ayudar a encontrar lo que queda de él. Y sí, pueden confiar en que todavía estamos siguiendo esa historia. Aunque gracias a los consejos de los espectadores que también viven en la zona, hemos hecho otro descubrimiento sorprendente. Poco más de un año después de la desaparición de Gary, en las últimas horas de la noche del 28 de septiembre del año 2018, una joven fue encontrada desafortunadamente en circunstancias lamentables en su casa, junto a la autopista 50. Horas más tarde, otra mujer desapareció a lo largo del mismo tramo de la remota carretera del desierto. Una vez que comencé a investigar, me di cuenta de que todo es parte de un misterio mayor del que jamás hubiera imaginado, y se está desarrollando justo frente a nosotros. El 28 de septiembre del 2018 a las 2:38 am, las líneas de emergencia recibieron dos extrañas llamadas. En la primera, nadie respondió. Sin embargo, al entrar la segunda llamada, 911, what is the address of your emergency? Hello? 911, is anybody there? If you can't speak, press the button on your phone. de inmediato se despachó una unidad hasta el lugar desde donde provenía la llamada. El agente que arribó al lugar se dio cuenta que la construcción se encontraba a oscuras, aunque de la nada las luces comenzaron a parpadear. Now the porch lights are flashing. This is Unit 6. I'm going to request backup at this point. I don't know if this is an attempt at an SOS, but I'm going to attempt to enter the residence. The front door is locked. Unit 6 at dispatch. I need medical ASAP. I repeat, I need medical ASAP. Copy. Dispatching medical. Gal Roberts, quien trabajó en la investigación del caso de Gary Hinch, nos habla que escuchó de este nuevo caso cuando trabajaba en Nevada. Un día, mientras esperaba el elevador de su hotel, una mujer desconocida se le acercó y le dijo: She tells me, I know who you are, and you have to do a story on what happened to that girl Minerva. Tras esto tuvo una breve entrevista con la mujer, quien resultó ser una antigua operadora del 911 del pueblo de Cypress, Nevada, donde ocurrieron los hechos. Aunque la mujer divagaba bastante, hubo una cosa que llamó su atención. Al hablar de Minerva, dijo: When her friend came to collect her belongings, they accidentally gave her all the paintings and tapes. Luke Wells, el primer paramédico en atender el caso de Minerva, recuerda que apenas era su segunda semana viviendo en Cypress cuando todo ocurrió. Aunque el lugar era perfecto para él, una vez le había sucedido lo que le sucedió a esa mujer, él no quiso saber más de dicha región. Dolly Broadbent, una de las vecinas de la comunidad, advierte: After what happened to that missing hiker, we were watching it on TV and, he had the video. As soon as my husband saw it, he said to me, "Oh my God, they're back." El tráiler que encontró Luke Wells tras recibir la llamada de emergencia se hallaba en completa oscuridad. Mientras su compañero atendía a Minerva, él ingresó al lugar en un afán de descubrir alguna medicación que consumiera la víctima. Sin embargo, todo el tiempo que estuvo allí, sintió que estaba siendo acechado. Aunque en el interior no pudo encontrar nada, una única pregunta rondaba en el aire: ¿quién era esa mujer? Minerva, también conocida como Minnie, era una estudiante de 30 años. Su mejor amiga Kathy Walt
recuerda cuando todo comenzó. Mientras ambas acampaban, Minnie se sintió atraída por la profesión de la persona que dirigía el campamento, quien era geóloga. La forma en que ella hablaba de su profesión convenció a Minerva de que quería dedicarse a ello. Así, comenzó a tomar clases en la Universidad de Brooklyn. Allí conoció a un compañero que le habló de cursar un semestre en Cypress, Nevada. El programa que terminaría tomando Minerva la llevaría hasta un apartado pueblo, donde una mina se encontraba en funcionamiento. Eso le permitiría trabajar en el campo, con geólogos reales. Gal Roberts recuerda que, aunque Kathy era enfermera en el turno de la noche, realmente quería mantener contacto con su amiga, por lo cual ambas acordaron enviarse videomensajes para estar al tanto de sus vidas, y fueron estos videos una de las pruebas principales tras el extraño deceso de Minnie. En ellos se pueden ver los últimos días de su vida. Según Kathy, cuando su amiga llegó a Cypress, no tenía un espacio preparado para ella, por lo cual la única solución que encontraron fue ubicarla en un remolque en medio de la nada, el cual estaba destinado a convertirse en oficinas. When she lived here in this trailer, that trailer was sitting on this cement slab. Where this slab sits used to be a full basement for that trailer. Lenny asegura que sobre esa losa de concreto se planeaba construir las nuevas oficinas y que, tras lo ocurrido con Minerva, no se le permitió la entrada a nadie a dicho sótano, ni siquiera a las autoridades. Dolly Broadbent nos narra cómo después de un trágico accidente en los terrenos de su hogar, en Cypress, debió prohibir la entrada de cazadores. Estos, molestos, comenzaron a presionarlos y la policía les pidió pruebas para poder intervenir. Una noche, ella y su esposo escucharon ruidos fuera de la casa, así que él salió, cámara en mano, para recolectar pruebas. Se intentó acceder al remolque en que vivió Minerva, pero según Lenny, la empresa responsable no quiso a nadie cerca del lugar y, en la actualidad, se prepara su demolición. Uno de los antiguos vecinos de Minnie, Joseph Sinclair, nos comenta que llegó a Cypress casi por accidente y al final pudo alquilar una pequeña casa amarilla cerca de donde se encontraba el remolque. Poco después de mudarse, Joseph comenzó a sentir una presencia extraña que lo acechaba, hasta que una noche I got up and went over to the door, thought maybe somebody had broke down on the highway. I opened up the door and the dog was just sitting there barking and growling and really snarling and looking up like he was standing there looking at somebody. There was nobody there. Slowly worked his way out on the porch and out into the yard. He's just like he was chasing them off. And he's looking up and there was nobody there. Los videos de Minerva muestran cómo la joven llegó al remolque que se convertiría en su última morada. Para Gal Roberts, era supremamente extraño que Minnie se quedara en ese lugar, ya que claramente no se encontraba equipado para recibir a una persona. Con el primer video que recibió de su amiga Kathy, se sintió más tranquila. Aunque no era la mejor locación, al menos la joven se sentía feliz y radiante. No obstante, las cosas extrañas no tardaron en ocurrir. Gal recuerda que Minerva sentía que su vecino, Joseph Sinclair, era un tanto extraño. Cuando le preguntó a este por dichas acusaciones, lo que contó fue alarmante. Una noche, escuchó a un búho fuera de su casa y mientras intentaba espantarlo, notó que algo más se oía en la noche. In a way, it sounded like a woman singing, but it wasn't quite a singing voice. It was just a real odd sound. It was sort of like high pitched and then low, and then just different sounds coming down. Al día siguiente su arrendatario le habló de Minerva. Entonces él fue hasta el remolque de ella y le habló del extraño sonido, pero la joven lo miró como si estuviera loco. Sin embargo, las cosas no pararon allí. Whenever I started getting this feeling that I was being watched, I would just start getting physically sick. I would get really nauseous.
and it would just get worse and worse and worse as time went on. Dichos síntomas también aparecieron en Minerva. I can't fall asleep. I can't wake up. When I lay down to go to sleep, I can hear my heart beating. And then when I was home earlier, there were some things that were not where I left them, and a couple of things that I just couldn't find. Temerosa de lo que le estuviera pasando, Minerva decidió ir hasta la ciudad y consultar a un médico. Tras escuchar los síntomas, le recomendó que regresara a su tráiler y buscara, escúchese bien, moho negro. En ese momento, según Kathy, la respuesta parecía la indicada para los síntomas de su amiga. Así, le aconsejó a Minnie que buscara de inmediato. Y no encontró moho, pero lo que sí halló fue una bolsa de lona. This is the bag that police would end up giving Kathy, thinking it was part of Minnie's belongings. And the contents in this bag? Tras el trágico final de Minerva, Kathy decidió hacerse con sus pertenencias y descubrir qué le había ocurrido a su amiga. Por esa razón, comenzó a revisarlo todo. Fue allí que encontró la bolsa de lona y en su interior una cinta de video muy vieja, además de algunas pinturas extrañas. El teléfono de Minerva también fue encontrado por Kathy. Las amigas compartían la pasión por escuchar podcasts, sobre todo aquellos centrados en crímenes reales. En uno de ellos, el presentador aconsejaba a sus oyentes hacer una carpeta titulada Por si desaparezco, donde estuviera toda su información personal, contraseñas, número de seguro social, todo, para que alguien de confianza pudiera acceder en caso de que algo ocurra. Por esa razón, Kathy fue capaz de ingresar al teléfono de Minnie. En una nota de voz encontrada en su teléfono, se escucha cómo Minerva estudia para sus clases. Tras 18 minutos, la joven parece quedarse dormida. Es aquí cuando algo comienza a escucharse en el fondo. La impresión fue tal que Kathy fue incapaz de dormir la noche en que la escuchó, pero ese sería solamente el comienzo. Luego, recibió el video de la cinta que encontró en la bolsa de lona. Para Kathy, la persona que grababa el video claramente estaba desquiciada, pero lo que más la llenó de terror fue darse cuenta que la grabación se realizaba desde dentro del remolque donde estaba Minerva. Para Gal Roberts, es extraño que los encargados de la propiedad removieran el tráiler y cubrieran el sótano con concreto después de que la joven pereciera y antes de que su amiga se diera cuenta del contenido de la cinta. La misma Gal asegura que, buscando en los registros de la propiedad, se dio cuenta que decenas de personas han pasado por ese lugar, tantas que incluso los mismos registros no son de fiar. En la cinta también aparece una mujer identificada como Charity Henderson, acompañada por un hombre. Ella fue reportada como desaparecida a finales de los años 90. En la grabación parece conocer a su acompañante, aunque en poco tiempo las cosas se vuelven extrañas. Acting funny. Not talking. Oh.
embargo, hay otras víctimas en la cinta, además de Charity, pero nunca se ha llegado a saber quiénes son en realidad. Dolly Broadbent recuerda que cuando era niña, durante una noche en su casa en medio del desierto de Nevada, escuchó que sus padres discutían. Al salir de su habitación e ir hasta donde ellos se encontraban, vio que su padre cargaba una escopeta y a su madre decir, You know, what kind of people would be like walking out this far? And my dad said, I don't think those are people. El 28 de septiembre, día de la pérdida de Minerva, la cámara de seguridad de Joseph Sinclair logró captar a un hombre saliendo de detrás de su casa rumbo a la de la joven. Minerva, por su parte, también realizó una serie de videos esa noche. 7 minutos después de lo captado por Joseph, la joven se despertó en medio de una oscuridad total. Afuera se escuchaba un ruido extraño, y el perro de su vecino no paraba de ladrar. Sin saber muy bien qué hacer, decidió levantarse e ir a revisar qué producía ese ruido. La conclusión a la que ella llegó fue que era un bicho arrastrándose por las paredes, que no la dejaba dormir, aunque esa no era la respuesta correcta. Joseph Sinclair asegura que mostró el video a la policía en el momento en que se descubrió lo que había ocurrido. Según todos los estudios realizados en la joven, la causa del deceso se debió a la hipertermia. El oficial que atendió la llamada aseguró que dentro del tráiler, el calor era tal que el sitio parecía un horno. Para Gal Roberts, el trabajo policial fue deficiente en el caso de Minnie. De haber ocurrido en el condado vecino, el departamento del sheriff del condado de White Pine habría hecho una mejor labor. Lenny, quien ha vivido toda su vida en Cypress, asegura que la carretera que atraviesa la zona es la más solitaria de Estados Unidos. En ella se puede transitar sin llegar a ver ningún vehículo en 300 kilómetros. Fue en esa carretera donde conducía Ameliana Brasher rumbo a Cypress cuando ocurrió su desaparición. Los Brasher, nos comentó la madre de Ameliana, cuentan con un rancho al lado de la carretera, a unos 30 minutos desde el pueblo de Cypress. La noche en que todo ocurrió, ella junto a su esposo esperaban la llegada de su hija desde Las Vegas, mientras cuidaban a su nieto. El viaje desde Las Vegas tomaba alrededor de 4 horas. Durante las primeras horas de recorrido, se cuenta con cobertura telefónica, pero después, en la zona de Blacktop, la señal desaparece. La mujer relata que su familia tiene la costumbre de alejarse del vehículo y estar atento a quien se acerca, en caso de sufrir una avería en la carretera cuando es de noche, justo después de pasar Blacktop. Si la persona que aparece es alguien de confianza, se puede salir del escondite, de lo contrario no. Mientras lo que esperan la llegada de la persona, al ver que no aparece, saldrán en su búsqueda. Todo este plan y esta precaución viene precedida de una mala experiencia que vivió Patricia Brasher, madre de Ameliana, durante su juventud. En ese entonces sufrió una avería en la zona de Blacktop y mientras esperaba a que su padre apareciera, un viejo espeluznante surgió de la nada y comenzó a asediarla. Patricia recuerda. And he just looked at us with this kind of shit-eating grin and went, "How?" La noche de su desaparición, Ameliana llamó a sus padres alrededor de la medianoche, justo antes de llegar a Blacktop, para avisarles que su coche se había averiado. La zona en que estaba varada, conocida como Lehman Summit, era bien conocida por la joven, ya que sus padres solían llevarla allí. Se conoce, sobre todo, porque allí descansa un viejo campamento minero. Al conocer la zona, Ameliana sabía que, subiendo un poco la montaña, tendría cobertura telefónica, y así pudo realizar la llamada. I told her, "You'll know it's Dad because he's going to be flashing his light, and then you can come on out of the trees."
Una vez el padre de Ameliana salió en busca de su hija, Patricia llamó a la policía para comentarles lo que ocurría. En su hogar, los Brasher cuentan con un escáner policial, por lo cual ella estuvo esperando nuevas noticias, aunque confiesa que no estaba realmente preocupada. They'd found her car, but not her, and they were starting to search for her. A la mañana siguiente, la policía arribó hasta el rancho de los Brasher para preguntarle a Patricia si podría acceder al teléfono de su hija, hallado en la escena. Las autoridades le informaron también que habían descubierto que la cámara del tablero del carro de Ameliana estuvo encendida durante toda la noche. Las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de los espectadores. En el video recuperado, se ve el momento exacto en que el vehículo de la joven deja de funcionar. De inmediato, Ameliana desciende del auto para revisar el motor, pero al no saber qué hacer, decide volver al interior, sin darse cuenta que no se encuentra sola. En un instante, Ameliana parece recordar las recomendaciones de su madre y decide bajar del auto en busca de señal para su teléfono. Los videos recuperados de su teléfono muestran cómo la joven se escondió en medio de la oscuridad a la espera de su padre. De repente, se da cuenta de que un vehículo desconocido ha estado dando vueltas alrededor de su auto. Por lo tanto, decide esperar escondida, pero entre las tinieblas, algo aterrador se revela. El ser que vigila a Ameliana la llena de un completo pánico, y la joven no sabe qué otra cosa hacer sino correr en dirección al vehículo que pasaba, gritando por ayuda. Perdida en la oscuridad, Ameliana escucha cómo alguien o algo se acerca. Los gritos de la joven se pierden en la noche mientras es arrastrada a través de la hierba. Aquello fue lo último que se supo de Ameliana Brasher. Esa noche, Luke Wells había terminado su turno cuando recibió una llamada de su jefe, avisándole sobre el caso de Ameliana. Al principio muchos creyeron que un puma había arrastrado a la joven y que ahora lo que buscaban era lo que quedaba de ella. Junto a Luke, llegaron al lugar de los hechos otros 3 compañeros que de inmediato se pusieron a buscar a la chica, comenzando por su auto y dispersándose en diferentes direcciones. La policía les avisó que probablemente Ameliana estuviera escondida, así que Luke se dirigió a un grupo de árboles que le parecieron un buen escondite. Eran las 3:55 am. Las primeras búsquedas no dieron resultados. A su alrededor, solo se escuchaba el ruido de los insectos, y no tardó mucho en dar con el viejo campamento minero. Emiliana! I'm with the volunteer fire department. Nada. Así, Luke decidió introducirse un poco más entre el campamento. El lugar era una completa ruina, donde lo único que sobrevivía eran restos inservibles de la antigua actividad minera, aunque pronto se dio cuenta que no estaba solo. Hello? El pánico comenzó a poseer a Luke, incapaz de dar una respuesta lógica a lo que estaba ocurriendo. Consciente de que tenía que seguir avanzando, se introdujo en lo profundo de la oscuridad, sin complicación, pero con mucho miedo, para averiguar de dónde provenía ese sonido.
Los ruidos extraños comenzaron a arremolinarse a su alrededor hasta que... Sin saber qué hacer o a dónde ir, Luke decidió correr a través del campo buscando a la propietaria de esos gritos. Sin embargo, Ameliana no apareció por ninguna parte. Su recorrido lo llevó hasta lo más profundo de los barracones de la mina, donde la luz de la linterna incluso era insuficiente para guiarlo. En un instante, su linterna falló por completo y debió recurrir a la visión nocturna de su cámara para poder moverse por el lugar. La oscuridad era ahora la única realidad para Luke, quien, como mejor pudo, se movió a través de la construcción sin percatarse de que no era el único en el lugar. Inconsciente del peligro que experimentaba, Luke continuó moviéndose en la oscuridad, guiándose únicamente con el tacto. Cuando por fin pudo dar con la puerta de salida, se dio cuenta que sus compañeros estaban llegando al lugar, y aunque continuaron la búsqueda de Ameliana por toda la zona, no pudieron dar con ella. Todos los afectados por las pérdidas o desapariciones en la localidad de Cypress se encuentran devastados por lo que les ocurrió a sus seres queridos. This is just something that we're left with and that we have to live with, just questions. Gal Roberts recibe constantemente preguntas sobre el grupo de influencers que descubrieron la cabaña donde Gary Hinch desapareció. Ella sigue desarrollando esa historia y cuando se encuentre preparada, ella promete entregarla al público. ¿Qué onda, Internet? Mi nombre es Oscar y este es mi primer vlog. Y lo empecé porque estoy al punto de ir a la aventura más grande de mi vida. Voy a los Estados Unidos, al estado de Nevada. He ahorrado bastante dinero para estar ahí por 30 días. Y voy a la última locación de Gary Hinch. Yo sé que muchos de ustedes han estado buscando esa cabaña. Pero yo sé algo que ustedes no saben. Y la historia, por el momento, termina. Explicación. Es momento de unir todos los puntos para llegar al fondo del misterio que se oculta en el desierto de Nevada. Horror in the High Desert 2, Minerva, es la segunda parte de la saga de películas iniciadas con el caso de Gary Hinch, el cual ya traté con anterioridad y que se encontraba vagamente basado en la historia real de Kenny Bish. De la mano de su director, Dutch Marish, regresamos a los largos y no tan inhóspitos parajes desérticos. En esta ocasión volvemos a encontrarnos con un personaje de la anterior película, la reportera Gal Roberts. Ella, quien se adentró en lo más profundo de la desaparición de Gary, ahora nos entrega dos misterios, que parecen estar relacionados con el primer caso, y que, a medida que nos introducimos a ellos, van generando más y más incógnitas, al punto que parece no haber una respuesta clara para lo que ocurre en el desierto de Nevada. Sin embargo, si bien en la primera entrega la historia se centraba casi de manera total en Gary y su travesía para dar con la macabra cabaña, al igual que de la relación malsana que éste tenía con sus seguidores de internet, en esta segunda parte se deja de lado la caracterización personal y se ahonda en el entorno de las víctimas. Así, tenemos a Kathy Walt, mejor amiga de Minerva, a Luke Wells, paramédico que estuvo presente en ambos casos, incluso una voz en off perteneciente a Dolly Broadbent, veterana habitante del desierto de Nevada, y de la cual hablaré más adelante. Cada una de estas personas, además de la familia Brasher, nos cuenta un punto de vista distinto de lo que ocurrió con las dos víctimas y sobre todo,
el misterio al que ellas se enfrentaron. De nuevo nos hallamos con un terror construido a base de sonidos y siluetas en la noche, aunque al contrario de la historia de Gary, en esta nueva terrorífica aventura, las criaturas se atreven a acercarse un poco más, e incluso tenemos un pequeño trasfondo que, como todo en la cinta, genera más preguntas. Lo que quedaba reservado para la última parte de Horror in the High Desert se vuelve más presente en su segunda entrega, debido a la mayor cantidad de metraje donde aparecen las criaturas. La cinta que descubren dentro del tráiler de Minerva, los videos que ella grabó antes de sucumbir a los seres del desierto, cámaras de seguridad, la dashcam del vehículo de Ameliana, los metrajes grabados por ella misma antes de desaparecer, y por último, la cámara de Luke en la secuencia final de la película, nos dan una vasta, aunque no muy nítida, imagen de las criaturas. No obstante, debemos recordar a Dolly Broadbent y su historia de infancia. En una parte del metraje, ella habla de cómo sus padres se enfrentaron a unos seres similares a los vistos en el caso de Minerva y Ameliana, lo que viene a decirnos que en el desierto de Nevada existen este tipo de entes desde mucho más tiempo del que se pensaba. Una vez vistas sus imágenes, comparándolas con las que grabó Gary Hinch, no queda claro cuál es el origen de estos seres. En el año 1977, el legendario director Wes Craven lanzó una de sus cintas más conocidas, Las colinas tienen ojos, que con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto. En ella narra la travesía de la típica familia estadounidense, símbolo de la rectitud y del sueño americano, cuyo auto se queda varado mientras atraviesa Nevada, obligados a acampar en medio del desierto. Lo que inició como un viaje familiar se convierte en una pesadilla cuando se topan de lleno con una tribu de seres deformes que se ocultan en las minas del lugar. Es imposible no ver un paralelismo entre lo narrado por Craven hace casi 50 años y lo que nos muestran las dos entregas de Horror in the High Desert. Un grupo de seres deformes que se encargan de llevar a personas normales a lo profundo del bosque, en una clara división del lado salvaje de la Norteamérica profunda y aquella urbe que prolifera entre el bullicio y las luces. La última escena de Horror in the High Desert, Minerva, nos muestra el germen de la semilla plantada en la primera cinta. Gal Roberts asegura que se encuentra realizando la investigación del caso de los youtubers que descubrieron la cabaña donde desapareció Gary Hinch y que, una vez tenga todo el material recopilado, lo brindará al público. Por su parte, el youtuber en cuestión nos da a entender que tiene más información de la que todos conocemos y se apresta a ir al desierto de Nevada con el afán de dilucidar el misterio de la desaparición de Gary. En las diferentes redes de Horror in the High Desert ya se ha podido ver el material promocional de la tercera entrega, la cual cuenta con el título Horror in the High Desert 3 Firewatch. La sinopsis dice así: mientras un incendio forestal arrasa el lado opuesto del estado, Oscar Mendoza, armado con un secreto, aprovecha la distracción y viaja al noreste de Nevada en busca del último paradero conocido del desaparecido amante de la naturaleza, Gary Hinch. ¿De dónde provienen o quiénes son las extrañas criaturas que se mueven por el desierto de Nevada sembrando el terror? ¿Cuál es su objetivo? ¿Las personas que fueron capturadas siguen con vida? Aunque la segunda entrega de esta saga amplía de manera inmejorable el universo oscuro iniciado en el 2021 con la primera cinta, la verdad es que se siente como un abrebocas de lo que veremos en su tercera entrega, la cual muchas personas han podido ver en diferentes festivales y que por ahora cosecha grandes críticas. Quizá en esta tercera parte se resuelvan todas las incógnitas que se han generado hasta el día de hoy, o tal vez sea la puerta de entrada para un misterio más grande que aún no estamos preparados para ver. Esto fue Horror in the High Desert 2, Minerva. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.